Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Eh, Tengo el gusto de poder participar en el taller que inician ustedes el día de hoy, gracias a la invitación que nos ha hecho nuestra compañera, colega, arquitecta, amiga Lucía Garzón. Eh, Obviamente empiezo agradeciéndole la invitación y agradeciéndoles a todos ustedes también el tiempo que nos van a dedicar para atender a la información que queremos comunicarles. Eh, Inicialmente está hecha la programación de aproximadamente de una hora, de preferencia un poco menos, y quedará otro tanto de tiempo restante para sus comentarios y observaciones que puedan ustedes tener sobre la información que les vamos a brindar. Eh, Esta presentación la he nombrado con el título que ustedes ven en la imagen, Espingala, y ahorita explicaremos algunas imágenes adelante el porqué de ese título. Eh, eh, También en la portada aparece una página web que ustedes pueden ver y en la cual existe información que yo hice eh, para eh, a los alumnos del posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, información para un curso que era arquitectura y tecnología. Bueno, entonces, sin más, empecemos. Eh, el tema que ustedes conocen perfectamente a través de la información del taller y de la promoción que se ha hecho de él, el tema trata de la construcción de un espacio utilizando una técnica de las varias posibles técnicas de construcción con ladrillo, que no se usa cimbra, decimos en México, en Colombia se dice formaleta, sin formaleta, y que tiene otra característica que es importante porque no utiliza concreto, que es uno de los materiales más contaminantes actualmente en la industria de la construcción, no utiliza acero, que también tiene su porcentaje de carga contaminadora, y tampoco utiliza lo que hemos llamado la formaleta. Esto implica un procedimiento que al quitarle todos esos materiales, que son materiales de elaborada producción, pues la economía del sistema implica un ahorro cuantitativamente importante en torno a la construcción tradicional. Aparte de las ventajas que hemos comentado de la baja contaminación, utiliza materiales de bajo consumo energético, de alta eficiencia estructural, de bajo costo, materiales como el ladrillo, que se conocen en todo el ámbito latinoamericano y obviamente de otros continentes, y que implican la existencia de la mano de obra calificada necesaria para poder desarrollar estas técnicas. Estas técnicas de construcción están dentro de lo que podríamos llamar la tecnología arquitectónica. Bueno, muy bien. La idea de construir con el ladrillo arranca desde hace, para mí, desde la información de hace muchos años, y esto está en la obra del ingeniero, empiezo nombrándolo, el ingeniero uruguayo Eladio Dieste. Ahí está, ahí está. Ya apareció. Pues Ya apareció Dieste. pero ¿quién va a manejar las imágenes, ustedes o yo? Sí, tú me vas diciendo la que Bueno, sigue. del ingeniero Eladio Dieste, ingeniero uruguayo, ahí está
su fecha de nacimiento, vivió 83 años e inventó un sistema que él llamó la cerámica armada. Utiliza cerámica, o sea, elementos a base de arcilla, con todos los componentes que ustedes ya saben, tiene la tierra, la arcilla, los limos, las arenas, los feldespatos, las micas, etcétera, y con ese sistema desarrolló obras que están a la mano en las máquinas, en las computadoras, para ver su obra. Eladio Dieste escribió su texto, se llama así, La cerámica armada. Es un libro editado por Somosur, 1989, una editorial colombiana, y allí marca la siguiente frase. Dice él: las estructuras arquitectónicas tienen dos opciones solamente, resistir por la forma o resistir por el peso. Y dice él, resistir por el peso es una torpe acumulación de la materia. No hay nada más noble y elegante desde el punto de vista intelectual que resistir por la forma. Y en consonancia hay otro egregio constructor, este de origen español, también ingeniero, Eduardo Torroja, él de vida más breve, 61 años, casi diríamos una existencia aristotélica, porque Aristóteles vivió un año más, y él dice que resistir por la forma tiene la fascinación de la búsqueda y la satisfacción del descubrimiento. Entonces, inspirado por los pensamientos de estos dos grandes autores y básicamente por la obra de Eladio Dieste, nació en nosotros la idea de la construcción o el uso del ladrillo más allá de lo que todos conocemos que se puede hacer con él, que es hacer paredes verticales. Esto es lo que hacemos en todas partes del mundo. La enorme mayoría de constructores, sean calificados o autoconstructores, pues levantan paredes verticales para hacer sus construcciones. Aquí muestro un ejemplo de una obra, tal vez la más conocida de Eladio Dieste, que es la iglesia de la Atlántida. Esto es una pequeña población que está a 40 kilómetros de Montevideo, en la carretera que va rumbo a Punta del Este. Y esta iglesia, que data de mediados del siglo pasado, aquí podrán ustedes observar que los muros que son la envolvente de la construcción son muros que no son muros verticales, sino que tienen una forma geométrica mucho más compleja que geométricamente la podemos definir como elementos conoidales. Una conoide es una superficie que se genera entre una recta y una curva. La recta está en el nacimiento del muro, en el desplante, en la unión con la cimentación, y la curva está en el remate del muro, en una curva que va zigzagueando, va saliendo y entrando de la superficie interior, del volumen interior de la iglesia. Entonces, los muros, como se observará, a veces van hacia adentro, están inclinados hacia adentro, y en otras partes están inclinados hacia afuera. La iglesia tiene una luz o un claro de 14 metros en la parte de los muros cuando entran hacia el interior de la iglesia, y cuando salen tiene una luz de 17 metros. Quiere decir que la oscilación entre la parte inclinada hacia adentro y la parte inclinada hacia afuera es de 1,5 metros en relación a la dimensión horizontal del desplazamiento de las curvas. También hay en la imagen interior. Esa imagen interior se puede ver las curvaturas, no solo del muro como la estamos describiendo, sino también de la cubierta. ¿Qué sigue? Luxor. Bueno,
Eh, las técnicas de construcción a base de la cerámica, a base del ladrillo, tienen su origen en Egipto hace 3.300 años en el Ramesseum, que es el centro funerario de Ramsés II, ubicado en el Valle de los Reyes, enfrente de la ciudad de Luxor, donde están hasta ahora todas las tumbas de los faraones que se han encontrado. Parece ser que falta solamente una por descubrir. El sistema de la construcción de ese centro funerario es con ladrillo sin coser, que en México le llamamos adobe, porque es simplemente la tierra secada al sol sobre moldes de madera y no tiene ningún otro aditamento. En las fotografías se podrá apreciar esto obviamente no es una casa con esa antigüedad, es una casa contemporánea de la década de los 80s o 90s del siglo pasado, y se podrá ver en la parte de la foto lateral que la inclinación de las hiladas de la cubierta están recargadas sobre un muro que es más alto que el desplante de, la, de las bóvedas, en este caso la bóveda que cubre el techo de la habitación. En la foto de frente también se podrá observar que la geometría de los arcos no es una geometría cilíndrica, que es lo usual en una bóveda. Definimos a una bóveda como un elemento constructivo cuyo patrón geométrico dominante es el cilindro, pero en un segundo término también esa geometría no es cilíndrica, sino es parabólica o catenárica. Veremos más adelante que las parábolas y las catenarias son dos curvas muy semejantes, y en este caso esa visualización la pueden observar viendo que el peralte del arco es mayor que la mitad de la luz que cubre cada una de las cubiertas. El caso México. Esa tradición que data de los 3.300 años tomó su asiento en México muchos siglos y años después. La idea es que a partir del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en México empezamos a hacer esa construcción. No hay historiador que haya definido si esto es real o no, solamente la tradición oral nos dice lo que estoy repitiendo, pero no hay una certeza absoluta. En mi opinión, hay una construcción en Chiapas que en una ciudad aledaña a la capital del estado de Chiapas, se llama Tuxtla Gutiérrez, que se construyó en el siglo XVI, en 1562, está en el centro de la plaza principal de la población, y que a mi juicio es un tambor octogonal que creo yo que fue construida con el sistema que estamos mencionando. Esta técnica de construcción de ladrillo sin cimbra. En la fotografía se ve qué es lo que hacemos en México. En vez de apoyar contra un muro, como hemos visto en el ejemplo anterior, en este caso apoyamos contra las esquinas de un cuadrado o un rectángulo, que es la geometría tradicional de los espacios arquitectónicos, y esas esquinas, esa especie de conos que se originan, tienen como centro la esquina de cada de los cuatro vértices o las cuatro esquinas de una habitación cuadrada o rectangular, se unen en los centros de la longitud de los lados que van de esquina a esquina, y allí se unen con el cono que sale del siguiente vértice. En la imagen se verá el avance hasta la unión de esos cuatro conos, y posteriormente ya se termina la construcción con una hilada, colocando una hilada en cada uno de los cuatro lados. En la imagen siguiente
vemos que está la terminación. Esta fotografía la tengo muy presente porque el autor de esta construcción es el maestro de obra con el que trabajamos durante muchísimos años. Él se llamó Gabriel Jaramillo, murió en la etapa de la pandemia hace 2 o 3 años, y fue el compañero que estuvo con nosotros en la mayor parte de las construcciones que realizamos. Eh, También en la imagen siguiente está el mismo Gabriel con su hijo Paco y con su yerno. Eh, el, Esto es porque en México, como seguramente sucede en otros países, la tradición constructiva o de los albañiles heredan su habilidad, su talento, sus conocimientos a sus descendientes, y se perpetúa la habilidad para desarrollar las construcciones que se hacen en todo el mundo. Aquí la presento en especial porque si la observan con detenimiento verán en la parte derecha que el avance de la construcción de la cubierta se hace una línea recta horizontal en el espacio. Existió un arquitecto norteamericano que comentaba que si uno le preguntaba al ladrillo qué quería hacer, el ladrillo contestaría: yo quiero ser un arco. Yo creo, se llamó él Luis Kahn, y eso es cierto, pero también el ladrillo, en nuestro caso, si le preguntáramos, el ladrillo contesta que yo quiero ser un arco, pero también puedo ser una recta en el espacio. ¿Sí? Bueno, Pachuquilla. ¿eh? Pachuquilla. Aquí empieza algunos ejemplos de construcciones que hemos desarrollado con la técnica. Este es el espacio mayor construido, en la mayor superficie. Es un salón de fiestas en Pachuca, una ciudad a 90 kilómetros al norte de la Ciudad de México, y el espacio tiene una dimensión de 10 metros por 26. Originalmente nuestra tesis era que se podía construir con una sola cubierta, pero no encontramos a ningún bovedero, les decimos en México a los especialistas en esta técnica de construcción, no encontramos ninguno que quisiera hacerla. Entonces dividimos el espacio en dos bóvedas o dos cubiertas de 10 metros, de 10 por 10, y una central de 6 por 10. Además tiene otra peculiaridad que ustedes podrán observar, que está hecha con ladrillos de 2 colores debido al grado de cocción. El de color blanco se cuece a 600 grados de temperatura, el otro a 1100, que es la temperatura normal para el ladrillo común, y es un ladrillo especial, también tenemos que acotar eso. Ustedes lo verán en la construcción que van a desarrollar, es un ladrillo que es más pequeño que el ladrillo que se usa habitualmente para la construcción de los muros. Este ladrillo mide 5 por 10 por 20 centímetros en vez del habitual de 6, 12, 24. Bueno. San Luis de la Paz. ¿Verdad? San Luis de la Paz. Otro ejemplo es una clínica hospital en una ciudad en el centro de la República Mexicana, el estado de Guanajuato, en la ciudad de San Luis de la Paz. Y aquí la cubierta es una cubierta que tiene 2 puntos bajos y 2 puntos altos, lo que le da una geometría peculiar porque los bordes tampoco son rectos, sino son curvas, y está cubriendo en la fotografía el espacio del vestíbulo de la clínica hospital. El esquema geométrico, lo vemos en la imagen siguiente, es un cuadrado del orden de
3 raíz de 5, es decir, 6,72 por 6,72, y sobre cada uno de los lados se desarrollan 4 curvas semejantes, son iguales, simplemente parten de 2 puntos bajos en las esquinas opuestas y 2 puntos altos. El origen de la cubierta, como ustedes comprenderán, está en los puntos bajos. Esta es una técnica constructiva cuyo casi único condición o requisito es que se construya de abajo hacia arriba. Como no hay cimbra o formaleta, no se puede construir colocando el ladrillo de abajo hacia arriba, porque al no tener nada que lo sostenga mientras fragua la unión del mortero que existe entre la pega, le llaman los maestros albañiles, entre ladrillo y ladrillo, pues el ladrillo se desliza, se cae. Aquí, si observarán, empiezan los puntos bajos y al hacer los cortes verticales, las figuras que se obtienen son parábolas y al hacer cortes horizontales son elipses. Por eso a esta figura la llamamos paraboloides elipsoidales. Esta es una invención nuestra porque lo que existe y que se conoce ampliamente por el trabajo del arquitecto Félix Candela, que fue maestro nuestro, el arquitecto Félix Candela usaba paraboloides hiperbólicos. En los cortes verticales también eran parábolas, pero los horizontales se formaban las curvas llamadas hipérbolas. Espuela, casa espuela. Aquí es una cubierta de una casa habitación que tiene 10 metros de frente. La construcción de la cubierta es de 10 por 10 y es una cubierta irregular porque en una parte la altura corresponde a 2 niveles, hay 2 pisos, y del otro lado está la estancia comedor que tiene una doble altura, pero el techo empieza desde un nivel, sube y remata con la cubierta a 2 niveles, o sea, tiene un perímetro irregular y eso hace que la geometría de la cubierta se muestre más compleja. En ella también, en esa misma construcción, está en la Ciudad de México, mostramos la construcción de la escalera. Lo habitual ahorita, bueno, y desde hace muchos años atrás, es construir las escaleras con una rampa de concreto, se hace una losa de concreto y sobre ella se forjan los escalones. En nuestro caso, en vez de esa losa de concreto, hacemos una rampa de ladrillo, también con el sistema que hemos mencionado, solo que en este caso el ladrillo no va recostado o recargado, sino son hiladas de ladrillo vertical. La razón, otra vez, así se construían antes de la invención del cemento y del concreto en nuestro país y en otros muchos lados. Supongo que también era el sistema para construir escaleras. Son rampas que son curvas y obviamente la escalera en la parte superior, la pendiente es una recta inclinada que se ajusta a la geometría de la curvatura que tiene la rampa que sostiene los escalones forjados. La característica otra vez es la que ya hemos comentado, se construye más rápidamente, un 30 o 40% del tiempo, no lleva acero, no lleva varillas, no lleva concreto y el costo en nuestro medio anda alrededor del 40% del costo de hacer la rampa de concreto. Geometría estructural. Pasamos al tema que es casi el tema central de lo que estamos mostrando. Hablamos de la geometría estructural para definir qué geometría pueden tener las cubiertas que van a ser resistentes por la forma.
Obviamente se podrá tal vez colegir que a mayor dimensión o luz por cubrir, la altura de la cubierta será proporcional a esa dimensión. Esto que estoy mencionando de manera rápida no sucede en el sistema ortogonal, donde si se hace un espacio pequeño, digamos una bodega o un sanitario de 2 por 2, la altura que se da normalmente pues es 2,50, pongamos por caso. Si la habitación es de un 3 por 3, se da 2,50 de altura. Si es una habitación de 4 por 4, la misma altura. Si es una estancia comedor de 4 por 8, la misma altura. Pareciera ser que en el juego compositivo de la geometría arquitectónica se mueve el largo y el ancho de los espacios, pero no se mueve la altura en el sistema tradicional ortogonal que conocemos y que es el dominante en la mayor parte de los espacios que construimos, sean escuelas o sean hospitales, sean oficinas, sean casas habitación, viviendas, etcétera. Siempre el sistema es igual. En el sistema con las cubiertas resistentes por la forma, esto no sucede. A mayor dimensión del espacio en el piso, digamos, en largo y ancho, la altura se mueve proporcionalmente. Y aquí vamos a ver en qué sentido existe ese movimiento. Bueno, tracemos o imaginen ustedes trazar un medio círculo, una media circunferencia que tiene de radio la cantidad de 5. El 5 es un número abstracto, obviamente se puede poner la escala que ustedes quieran. Este lo usamos para el ejemplo gráfico que vamos a presentar. Entonces, el radio es igual a 5. Tenemos un radio vertical que dividimos entonces en 5 partes. De esas 5 partes del radio vertical, ponemos un punto en 2 partes de arriba hacia abajo y en 3 partes de abajo hacia arriba. En ese punto vamos a trazar una línea horizontal hasta chocar con la media circunferencia que hemos trazado inicialmente. Entonces el radio inicial de 5 lo hemos dividido en 2 partes, 2 en la parte superior y 3 en la parte inferior. Ahora, unimos la parte inferior del radio, que es el centro del medio círculo, con el extremo de la línea horizontal y nos da una línea inclinada que es el radio también y que tendrá valor de 5. En la intersección de la línea horizontal con la media circunferencia surgen lo que se llaman puntos de inflexión. ¿Qué son los puntos de inflexión? Son los puntos donde en las estructuras resistentes por la forma, arcos, bóvedas, cúpulas y esferoides, cambian los esfuerzos. En la parte de arriba, en la parte superior de la circunferencia, los esfuerzos son de compresión. El material tiende a comprimirse, es decir, a aplastarse. Y en las partes inferiores, abajo de los puntos de inflexión, el material, el esfuerzo es contrario, tiende a extenderse, a dilatarse, como el ladrillo, tanto como otros materiales, como la piedra, la madera, el propio concreto, etcétera, son materiales que trabajan dominantemente a compresión. Entonces, la idea geométrica y estructural de las cubiertas que resisten por la forma es trabajar en el ámbito de las compresiones. ¿Qué quiere decir? Que la flecha de ese esquema es igual a 2. Ahora veamos cuánto mide la línea horizontal que fue la que determinó los puntos de inflexión. La línea horizontal que determinó los puntos de inflexión mide 4 en una mitad y 4 en la mitad derecha. Es decir, tiene un total de 8 unidades. Y aquí me detengo un poco para que ustedes hagan la siguiente reflexión. Los números que aparecen en este diagrama que estamos utilizando, que se utiliza para la construcción de las cubiertas que ustedes están observando,
son los siguientes números. El 2, voy a ir de abajo hacia arriba, el 2, el 3, el 5 y el 8. Y esos números, si se dan ustedes cuenta, cada número de arriba, del mayor al menor, es igual a la suma de los dos anteriores. Esta es la que en el mundo occidental se ha conocido como la serie de Fibonacci y se alude al personaje, a Leonardo de Pisa, como el autor de ella. Pero resulta, y aquí explico el porqué del nombre de nuestra presentación, que hemos encontrado que existió un personaje, un poeta y matemático indio, del que se sabe casi nada, solo que vivió alrededor del año 300 antes de Cristo y que fue quien encontró esta serie en un libro que se llama Chandal Sartra y que eh, encontró investigando sobre la poesía, este, la poesía de su país, la poesía, encontró que al hacer el análisis matemático encontró esta serie. La serie, como decimos, es la poesía del lenguaje sánscrito, la poesía sánscrita. Y verán ustedes que la serie empieza con el número, no empieza con el número 2, empieza con el número 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Cada número, observen, es la suma de los dos anteriores. Es 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etcétera, etcétera, etcétera. Esta serie, a quien se le adjudica, que ya dijimos el personaje, Fibonacci, la publicó en 1202, es decir, 15 siglos después de que Pingala la había descubierto en la India. Aquí me detengo, simplemente hago una pequeña digresión. Este caso no es el único y hay varios ejemplos para ver que muchas invenciones que se hicieron en las culturas milenarias orientales muchas veces se han adjudicado a pensadores occidentales. Menciono rápidamente a Pitágoras, del teorema de Pitágoras, que recuerden que Pitágoras vivió 18 años en el Oriente y en las tablas cuneiformes de las culturas sumerias, por ejemplo, de muchos siglos anteriores a la existencia de Pitágoras, ya se encontraban antecedentes de su teorema, entre otras cosas. Y aquí pues estamos haciendo mención al hecho de que en la India, 15 siglos antes, no 100 años, ni 50, ni 80, ni 200, ni 300, 1500 años antes, se descubrió la serie que en el mundo occidental se conoce como serie de Fibonacci. Esta serie tiene otra propiedad. Si dividimos un miembro de la serie entre la anterior, la cantidad que nos da es una cantidad que mientras más grandes son los números, se acerca a un número importante en la historia de las matemáticas y la geometría que se ha llamado a través de la historia el número áureo, la divina proporción, la proporción áurea, y que actualmente se conoce con el número phi, aludiendo a la letra del alfabeto griego, creo que es la sexta letra del alfabeto. Entonces, este número es un número muy especial. Para algunos geómetras se lo han llamado como una de las joyas de la geometría, que tiene propiedades muy específicas y que en este caso vamos a tratar de ilustrar el número, la ecuación que lo determina, está allí también en la gráfica, es el número phi es igual a raíz de 5 más 1 entre 2. Ese número es el que está anotado, es 1.618033
98, 87 y siguen las siglas. Es un número que les llamamos inconmensurables porque no tiene una medida exacta definida, como otros números, como raíz de 2, como raíz de 3, como raíz de 5, que tienen esa misma característica. Bueno, pues hasta aquí, démosle el crédito a Pingala. Desde aquí de adelante llamaremos a la serie Pingala y no serie Fibonacci, como tradicionalmente se ha nombrado. Y resulta, aquí tengo que hacer otra digresión. Resulta que desde muchos años atrás yo he sido un degustador de la música latinoamericana en general y en especial la música de mi país, y recuerdo desde pequeño, de pequeñas, una pequeña edad, desde la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, estar impregnado de esa música popular que en México básica y dominantemente era a través de los boleros, era el ritmo que más se oía, aunque no el único, pero sí el que dominaba el ambiente en los años en que yo tuve las edades mencionadas. Entonces, lo que ha sido una sorpresa para mí, lo confieso, lo ignoraba yo cuando en la etapa que mencioné y lo ignoraba yo hace unos cuantos años y tal vez de un año o 2 años para acá, al mencionar con frecuencia la serie de Pingala aplicada a las matemáticas, a la geometría, entonces empecé a analizar que eso existía en otro mundo aparentemente distinto y que es el mundo de la música. Este, este tema obviamente lo tocamos solo de manera tangencial, pero eh, quiero recurrir a la memoria de ustedes. Todos ustedes han visto un teclado de un piano. Entonces, si recuerdan, está compuesto de una serie de octavas, se dice, que son las teclas blancas del piano, y que cada una de las teclas obedece a una de las notas. La escala, ustedes la conocen, son 8 notas del do al do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero resulta que hay teclas negras y las teclas negras no hay 8 teclas negras, que podía ser lo que uno pensaría, porque las teclas negras aparecen entre las teclas blancas, pero no todos los intervalos de teclas blancas ocupan teclas negras. ¿Y cuántas son las teclas negras que ocupan los teclados de los pianos? Pues resulta que son 5. ¿Y qué son el 5 y el 8? Pues son números de la escala o de la serie de Pingala, 5 y 8. Entonces, eh, teniendo eso como antecedente, cuando empezamos a analizar los versos de algunas canciones, entonces empezamos a sorprendernos porque resultaba que su organización métrica estaba en proporción a los números de la serie de Pingala. Es decir, había versos, bueno, pensemos en que una línea es un verso, un conjunto de líneas hace un poema y un conjunto de poemas hace la poesía, por ejemplo, de cualquier poeta. La poesía de Federico García Lorca, pues es un conjunto de poemas y cada poema tiene un conjunto de versos. Bueno, pues resulta que los versos que hacen la letra de muchas de las canciones populares latinoamericanas, están en los números que corresponden a la serie Pingala. Entonces, aquí doy un brinco hacia este mundo simplemente para asomarnos y escogí 3 ejemplos, 2 de ellos de canciones universalmente conocidas. La canción mexicana más conocida en el mundo
es la primera que vamos a ponerles. Es una canción que se llama, es de Consuelo Velázquez, que se llama Bésame mucho. Bésame mucho, se me estaba olvidando el nombre. Hay otra canción, el segundo ejemplo, la canción cubana más conocida en el mundo, que es la Guantanamera, que tiene versos de José Martí, de los versos sencillos de José Martí, la música de Joséito Fernández. Aclaro porque Bésame mucho es una canción que es música y letra de la misma autora, que se llamó Consuelo Velázquez y que todo el mundo la conocía como Consuelito. Y el tercer ejemplo es de otro compositor mexicano trascendente por toda su obra, que se llamó Agustín Lara. Como sé que tal vez alguno de ustedes lo haya oído y sé que alguien, no sé si esté allí entre ustedes, es un admirador de este autor, puse la tercera canción, que se llama Noche de Ronda. Entonces, vamos a analizar la primera de ellas. En las líneas horizontales aparecen los versos, y en las líneas verticales está la medida o el dimensionamiento de las sílabas que componen cada uno de los versos de la canción. Es decir, las canciones que he mencionado están hechas a base de, de octasílabos, o sea, versos de 8 sílabas, o de pentasílabos, versos de 5 sílabas, o de tridecasílabas, versos de 13 sílabas. Y de manera excepcional, el último ejemplo que he mencionado, encontramos versos de 21 sílabas, que es un caso, creo yo, muy raro. Yo no he encontrado ninguna otra canción que tenga esa característica, que es la tercera de las que he mencionado. Analicemos la primera. Entonces, la primera línea, ustedes recordarán la canción, dice, Bésame. La primera línea, tres sílabas, bueno, no mencioné las trisílabas, que en este caso es la primera línea. La segunda es Bésame mucho, que son 5 sílabas, pentasílaba, y luego como si fuera esta noche, hasta ahí van 8, la última vez son otras 5, son 13 sílabas. Quiero mencionar aquí que el fraseo musical no es igual al fraseo hablado. Entonces, aquí la he puesto como una línea de 13 porque generalmente, según el arreglo musical, se cantan las 13 sílabas seguidas, y hay arreglos musicales donde el cantante a la octava sílaba hace un pequeño intermedio, silencio, y luego llega a 5. La canción dice así, tarareada, dice, no cantada, tarareada, dice, Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Canté las 13 sílabas seguidas. Hay quien dice, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. ¿Ven? Descompone el verso de 13, el tridecasílabo, lo descompone en un verso de 8, octasílaba, y luego un verso de 5, pentasílaba. Y luego, que tengo miedo perderte después. La métrica sigue igual. Aquí cambia, es la segunda parte de la canción, cambia la música, la melodía, y dice, quiero tenerte muy cerca, mirarme en 3 sílabas, tus ojos, verme junto a ti. Piensa que tal vez mañana, octasílaba, yo ya, no yo ya, porque rompe la métrica, dice, ya estaré lejos, muy lejos de ti. Y regresa, bésame 3, bésame mucho, 5, como si fuera esta noche, 8, la última vez. Bueno, lo extraordinario de esto es que yo estoy totalmente convencido de que Consuelito Velázquez a lo mejor nunca conoció a Pingala.
ni su nombre. Y me atrevo a decir que tampoco conoció la serie. Y que aún suponiendo que la haya conocido, me cuesta trabajo pensar que haya querido hacer su composición esta. Y puede ser que haya otras más de ella que lleven esta métrica que hemos mencionado. Bueno, este es el análisis y la canción 1 que se llama Bésame mucho, la canción mexicana. La canción 2 es más sencilla porque los versos de Martí, que son la letra básica de la canción, son octasílabas todos. 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas. Solamente lo que introdujo como innovación Joséito Fernández, el autor de la música, fue la introducción cuando dicen Guantanamera, 5 sílabas, primera línea, segunda, Guajira, Guantanamera, 8 sílabas, segundo verso, y el tercero, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, 13 sílabas. Entonces vean otra vez la relación 5, 8, 13. Allí va la progresión exactamente, 5, 8, 13, la progresión de la serie Pingala. En las canciones que hemos visto y muchas otras, aparecen los números, aunque no exactamente en la progresión. Y la canción, pues todo el mundo la conoce. Es Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y allí vienen ya los octasílabos de José Martí. Cultivo una rosa blanca, 8. En julio como en enero. Bueno, tengo que advertir otra cosa. Hay una figura literaria que es cuando dos palabras están juntas y la primera termina en vocal y la segunda inicia en vocal, entonces se hace el diptongo. Ese diptongo, los teóricos de la literatura los llaman sinalefas, por si alguna vez oyen el nombre raro, sinalefa. Entonces, Martí juega con las sinalefas. Dice cultivo una, cultivo, cultivo termina en o y una empieza en u. Entonces hace el diptongo o, no son dos sílabas, sino es cultivo, bou, na, rosa blanca. Por eso da 8. Cultivo una rosa blanca, 8. Si lo separara, dijera cultivo y luego una rosa, serían 9 sílabas. Pero Martí lleva en la mente, imagínense la mentalidad del poeta, no solo la composición, sino la métrica de la composición tiene que ser riguroso, octasílabos. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para aquel que me arranca el corazón con que vivo, Cardón y ortiga cultivo una rosa blanca. Bueno, y termina igual que empezó, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, 8, Guantanamera. Aquí podía ser Guantanamera 5 y luego 8 otra vez, Guajira, Guantanamera. Lo agrupamos así en 3 porque si ustedes ven la agrupación, esa cosa que se me está pasando, la agrupación de los versos, arriba son 3 versos, en medio son 8 versos y abajo son otros 3, otra vez 3 y 8 números de la serie Pingala. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo, díganme, porque si ya llevo mucho tiempo, ya no analizamos la tercera canción. Yo creo que la obviamos. La obviamos. Entonces, nada más una anotación rápida sobre la tercera canción. Es una canción rarísima, es la única que he encontrado que tiene frases de 21 sílabas. Yo cuando la oí, y bueno, es una canción muy conocida, y la reoí, dije, esta no cae en la métrica que estamos analizando de Pingala, porque resulta que tiene un verso de 6, otro verso de 6, un verso de 5 y un verso de 4. Pero lo extraordinario que vi después de muchas veces de haberla oído y cantado, etcétera, sumé
los 4 versos, 6 más 6 más 5 más 4, son 21. Y 21 es un número de la serie de Pingala. Entonces, noche de ronda, pues 5 nomás, y se va en pentasílabos. Qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Ahí hay una excepción, ¿eh? No todas las canciones son perfectas y tampoco Agustín Lara era un compositor perfecto. Incluso, y ya lo he mencionado, esto es post Agustín Lara, porque no es pre Agustín Lara o en Agustín Lara, sino es después. Y entonces, después hace 4 versos que son 6, 6, 5, 4, ningún número es pingalesco, llamémosle así, sino la suma es la que entra en la serie Pingala. Dice, luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde va? Ahí, hasta ahí termina. Y esas son las 21 sílabas, las que acabo de cantar. Pero por razones de tiempo, pasemos ya al siguiente tema, por favor. Geometría áurea. Entonces, ahora ya regresamos a la geometría y le hemos llamado geometría áurea por lo que ustedes van a ver en el esquema, los esquemas que siguen en los dibujos. Bueno, aquí volvemos a hacer el trazo parecido al que hicimos anteriormente, nada más aquí está el círculo completo. Tenemos la diferencia es que en este caso ese círculo completo, el radio, era 5 en el esquema anterior, aquí vamos a ponerle phi. Ya vimos que phi es el número que vimos en las imágenes anteriores, es el 1.618 y siguen las siglas. Para efectos constructivos no trabajamos más allá de las milésimas, incluso tal vez en los centímetros sería suficiente. Entonces, trabajemos solo con tres decimales, 1.618. Entonces, ese es el radio. Ese radio, como hicimos en el ejemplo anterior, lo dividimos en 2 partes. La parte superior dejamos el 0.618 y la parte inferior la unidad, es decir, el número 1. En ese punto trazamos una línea horizontal que se une, se interseca, decía nuestro maestro de geometría, se interseca, no se intersecta, él decía se interseca con el trazo de la media circunferencia, allí surgen los puntos de inflexión y esa distancia es igual a raíz de phi de cada lado, es decir, la distancia total es 2 raíz de phi. Vamos a ver también que esa distancia es 2.54 y unimos del centro de la media esfera hacia donde surgen los puntos de inflexión, que es la línea horizontal con la intersección del arco. Entonces unimos el radio y ese radio es phi porque así lo hemos construido. Entonces estamos determinando un radio que es phi de hipotenusa, raíz de phi de cateto horizontal y de 1 de cateto vertical. Eso queremos saber cuál es la relación que existe entre la flecha del arco, la etapa de las compresiones, ya lo hemos visto en el ejemplo anterior, está arriba. Entonces, ¿qué relación hay entre la flecha con relación a la luz del espacio a construir? La luz del espacio es 2 phi, que es 2.54, y la flecha es 0.618. Si dividimos 0.618 entre 2.54, eso es igual a 24.29, que es el porcentaje, que es la relación entre la flecha y la luz. En el caso anterior, no, si ustedes no lo recuerdan, veremos que la flecha era 2 y la línea horizontal era 8, eran 2 octavos, y 2 octavos son iguales a 1/4 y 1/4 es igual a 25. Es decir, era el 25%. En este caso estamos viendo que es el 24.29 porque el ángulo que existe entre el radio
que une que va desde el punto de inflexión al centro de la media esfera y la línea vertical, ese ángulo en este caso es 51 grados 50 o 52 minutos, y en el caso anterior, en el caso del 345, ese radio es de 54 grados. Hay otra cosa que no anoté en el caso anterior y lo digo ahorita. Si ustedes ven que son 54 grados hacia la izquierda y 54 grados hacia la derecha, es un total de 108 grados. Y resulta que esos 108 grados es el 30% de 360 grados. Dicho en otras palabras, en el esquema anterior, el diámetro de la media circunferencia era 5 phi. ¿Se acuerdan que el diámetro es igual la circunferencia es igual a pi veces el diámetro? Entonces, el diámetro era 10 pi, pero el diámetro, la circunferencia, la media circunferencia no es 10 pi, sino 5 pi. 5 pi, otra vez 5, y resulta que la abertura que analizamos en el triángulo 345 es 3, es 3 de 5, es decir, el 60%, el 30, el número 3, perdón, relacionado con el 5. Aquí habrá una proporción un poquito diferente. Aquí la conclusión es que el 24-29 de la flecha para este caso es igual, constructivamente hablando, que el 25% del caso del triángulo 345. Bueno, ¿qué sigue? ¿Perdón? El círculo grande y el pequeño. Bueno, todavía este esquema con los datos de phi, raíz de phi y 1, el triángulo, nos depara algunas sorpresas. Si tomamos como radio el cateto vertical, que es 1, y trazamos una circunferencia, encontramos que esa circunferencia corta a la línea horizontal, que es raíz de phi, en dos partes, una grande y una pequeña, y si en esa pequeña trazamos un círculo con esa cantidad como diámetro, esa distancia, encontramos dos circunferencias que tienen distintas proporciones. Aquí, cuando la conferencia es presencial, suelo preguntar qué objetos de la vida real ustedes observan que guardarían esas proporciones. Hay quien dice, pues puede ser la proporción de una pelota de ping-pong a una pelota de tenis. Otro dice es la pelota de tenis con una pelota de voleibol o un balón de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vean ustedes cuáles son las proporciones de esos dos círculos que ustedes han visto, que representan dos esferas en nuestro caso, y vean ustedes qué proporciones son las que guardan los trazos que hemos hecho. Aquí aparecen ya. Aparecen las proporciones. El diámetro grande es el diámetro de la Tierra y el diámetro pequeño es el diámetro de la Luna. ¿Qué quiere decir? Si ustedes lo hacen en números, el radio de la Tierra son 6.378 kilómetros y el diámetro de la Luna es casi la cuarta parte. No es exactamente el 25%, es el 27% del diámetro terrestre. Ese es el porcentaje del diámetro lunar. El raíz de phi, que es el dato que estamos partiendo, es 1.27. Como la circunferencia de la circunferencia grande tiene de diámetro 1, entonces la diferencia es el 0.27, que corresponde al diámetro de la Luna. También hay otra pequeña sorpresa. Veamos que si analizamos el triángulo que tenemos horizontal raíz de phi, vertical 1, diagonal phi, y lo levantamos, lo hacemos vertical ese triángulo, y además lo duplicamos hacia la derecha, es decir, hacemos una vista de espejo y tenemos el triángulo del lado izquierdo, hacemos el mismo triángulo del lado derecho, y resulta que esa geometría que ustedes están viendo, miren a lo que corresponde.
corresponde a la pirámide de Keops. Ya que recuerdan que hay 3 grandes pirámides egipcias, Keops, Kefren y Miserinos, 3 de faraones. Bueno, pues la pirámide mayor tiene las proporciones que hemos anotado en el esquema geométrico estructural de las cubiertas resistentes por la forma. Bueno, hasta aquí terminamos una primera parte y rápidamente vamos a la segunda, que son algunas obras y proyectos, ¿sí? Así es. Así es. Bueno, entonces rápidamente mostraremos primero el proyecto de la aduana de Veracruz. Veracruz es el puerto marítimo mexicano, que es la aduana mayor, de mayor tamaño de todo el país. Tenemos más de 3,000 kilómetros de litorales y entonces el puerto más importante de todo el país, tanto hacia el Pacífico como al Golfo, en este caso al Golfo, es el puerto de Veracruz. Ahí hicimos un anteproyecto, se utilizó el anteproyecto, pero ya no hicimos el desarrollo. Entonces aquí están algunas imágenes de el vestíbulo, por ejemplo, el vestíbulo principal de la zona administrativa, las oficinas administrativas de la aduana, algunos otros detalles de la aduana. Después de eso, también muestro rápidamente al inicio del Tren Maya, que por cierto ahora está en boga porque el día de hoy, 15 de diciembre, se inaugura la primera parte del Tren Maya, que es un tren que tiene un desarrollo de 1,554 kilómetros y que va a unir todo el sureste de México, propiciando el desarrollo de esa zona que tradicional, históricamente ha sido una zona marginada en el desarrollo del país. Se ha desarrollado el norte, se ha desarrollado la parte central, pero el sureste, el desarrollo ha sido el crecimiento cero. O a veces negativo. Algunos estados del sureste de México han tenido a lo largo de la historia crecimiento negativo. Ahora, este gran obra de infraestructura, junto con el tren transísmico que va a unir el Golfo de México con el Pacífico. Recuerden que Humboldt, si no mal recuerdo, determinó que había 3 partes posibles a lo largo de todo el continente americano para unir el Atlántico con el Pacífico. Uno era obviamente Panamá, el canal, donde existe el canal. El otro era Nicaragua, porque existe un lago, un gran lago, que entonces la parte terrestre es pequeña y se puede hacer la conexión, y el Golfo de Tehuantepec, que es donde ahora se está haciendo el tren transísmico para unir el puerto de Salina Cruz en el Pacífico con el puerto de Coatzacoalcos en el Golfo de México, y hacer la posibilidad de que la carga que llegue por el Pacífico pueda transportarse al Atlántico y viceversa a través del Golfo de México. Bueno, entonces, es el Tren Maya lo que hicimos. La estación Mérida, hay varias estaciones a lo largo de los 1,554 kilómetros. En nuestro caso hicimos el anteproyecto para la estación que iba a estar en la ciudad, en la capital, en la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán. Bueno, hasta allí ya son proyectos y ahora algunas obras. En Tulum, que es uno de los puntos, las ciudades que toca el Tren Maya que estamos platicando y que está directamente hacia el Caribe. Nosotros tenemos una frontera de la península de Yucatán hacia el Caribe. Es casi una línea vertical norte-sur. En la parte extrema superior está el puerto de Cancún, que también es bastante conocido mundialmente porque existe un flujo de turistas enorme a lo largo del año, y 120 kilómetros hacia el sur está el puerto de Tulum, que ya tiene ahora un aeropuerto internacional que se acaba de inaugurar hace menos de un mes, y en ese lugar hicimos para un centro recreativo, Aldea Sama se llama, 2 temazcales, que son 2 baños en seco,
es decir, no es un baño húmedo, sino es baño con vapor, lo que hacía en las antiguas civilizaciones en México, usaban ese tipo de baños y de una superficie circular, es un círculo de 6 metros de diámetro, más o menos serían, ¿cuántos serían? 9, 30 metros en números redondos de superficie, y allí se construyó 2 catenarias de revolución, o sea, 2 catenarias. Si ustedes toman una catenaria invertida, claro, hacia abajo, no la catenaria tradicional hacia arriba, sino hacia abajo, y la giran 360 grados, esa es la superficie que cubre los 2 temazcales. Está hecha con piedra, es la diferencia, pero con el mismo sistema con que los mayas construían sus cubiertas, que usaban la piedra caliza. Recuerden ustedes que la península de Yucatán, todo el subsuelo es piedra, no hay arcilla, no hay tierra, sino que todo es una plataforma submarina que emergió hacia la superficie millones de años después que el resto del continente. Ya estaba el resto del continente. Esta plataforma surgió muchos millones de años después, y todo su piso es piedra. Por eso no hay ríos superficiales, porque el agua llega y se filtra. La tierra, la piedra no es impermeable, se filtra, y sí se producen ríos, pero subterráneos, que desembocan en los famosos también internacionalmente cenotes, que son especie de lagunas subterráneas. Algunas ya obviamente se ha destruido la capa de piedra que las cubre y han quedado abiertas, se utilizan recreativamente como albercas recreativas. Bueno, entonces allí construimos estos temazcales, y luego ya mostramos 2 construcciones que pues pretenden ser una interpretación de todo lo que vimos desde la influencia del maestro e ingeniero Eladio Dieste. Son 2 aulas. La primera está en la ciudad universitaria, en el sur de la Ciudad de México, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en el patio central, que es un aula informal construida con el ladrillo, con el sistema de la técnica de construcción del ladrillo sin cimbra, desde el piso hasta la cubierta y la vuelta hacia el otro lado. Es decir, piso y techo es una sola unidad, y con curvas cuyo elemento geométrico dominante son parábolas y catenarias. Esto está en la ciudad universitaria, se construyó hace un año. Su destino es demolerse, porque como la ciudad universitaria es patrimonio universal, patrimonio de la humanidad, no se puede construir nada ni modificar nada de lo ya existente. Entonces se destruirá, no sabemos en cuánto tiempo más, medio año, un año, etcétera. Y el otro ejemplo, ya para finalizar, es el ejemplo de la construcción en la Universidad La Salle en Pachuca, que ya mencioné hace un rato, ciudad que está a 90 kilómetros al norte de la Ciudad de México, y que está en uno de los patios de la universidad, y que también es un aula informal en donde se propicia el encuentro entre profesores y alumnos, más allá de la formalidad de la cátedra o del aula tradicional, y donde hay actividades como, bueno, desde irse a tomar un café o almorzar o jugar ajedrez, etcétera, etcétera, actividades informales que permitan la reunión de maestros y alumnos de manera informal. Y creo que ya por el momento, ¿cuánto tiempo llevamos? No sé cuánto, pero ya esta es la última Sí, diapositiva. ya lo sé, pero ¿cuánto? Bueno, ya estamos terminando, Lucía. Ha estado muy callada todo el tiempo. Oye, Alfonsito, pues de esta cátedra tan maravillosa, solamente tengo admiración por todo lo que nos has comentado sobre Pingala y todas estas propuestas que precisamente estamos articulándolas a lo que venimos a hacer aquí al taller, ¿no? Sí, claro. Exactamente, que tú conoces un poco la propuesta, cómo es la tercera fase, como de ese paso que tú estás haciendo en lo que hiciste en la Universidad de la UNAM, ahora en La Salle, y que ahora hacemos en Colombia también con tu acompañamiento, ¿no? Cuéntanos. Sí,
Perdóname, me distraje porque me dijo Daniel algo, pero discúlpame, que esa última parte me decías. Que precisamente esto es una cadena de continuidad entre el conocimiento que tú has venido recorriendo al hacer estas obras, como la de la Universidad de la UNAM y también lo de la Universidad de La Salle. Y como tú mismo me decías, esta tercera que va a ser una vivienda con un objetivo muy específico que tiene que ver un uso, porque las otras han sido espacios habitacionales de otro tipo, y que en este Sí, momento yo soy como una continuadora de esa exploración que tú estás haciendo. Entonces, sobre eso me bueno, gustaría cómo tú has visto ese proceso. bueno, eres continuadora en un sentido e innovadora en otro, porque el primer espacio realmente habitable que se va a construir o que yo conozca, que se construye en nuestros países y no sé, será cuestión de información, pero ya ves que ahora se difunde mucho a través de las redes lo que sucede en otras partes del mundo, pero que yo sepa, pues tú eres una pionera en el sentido de utilizar estos elementos de las técnicas constructivas tradicionales, auxiliadas con el desarrollo de todo lo que ahora es el proyecto paramétrico, complementando todo lo que hacíamos antes con el proyecto geométrico, pues eres la punta de lanza y bueno, ese es un mérito que nadie te va a, a quitar, ni mucho menos, sino que te decía yo cuando hablábamos previamente al taller que ahora estás realizando, que yo veía difícil la adaptación de las inclinaciones de las paredes con relación al espacio habitable, porque los muebles tienen que recargarse contra la pared, pero tú ya lo has resuelto, ya me explicaste la modificación que hiciste, esa es una adaptación también dentro del trazo geométrico de las catenarias y creo que tu ejemplo, insisto, que yo conozca y sepa, no tiene ningún antecedente. Vas a ser la primera en hacer el proyecto ya de una vivienda habitable y que los datos que tú vas a sacar de tu experiencia van a ser muy importantes porque uno de los que nosotros hemos sacado sin hacer la construcción total de un espacio habitable, simplemente digamos, la albañilería o la mampostería, encontramos que tiene un costo bastante reducido, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, en el caso de la primera experiencia y la segunda andamos del orden de $100 por metro cuadrado, lo cual ya habrá que referirlo al costo de la construcción tradicional en cada lugar. Aquí en México podemos pensar que el costo de la construcción tradicional anda en más de 600 casi 600, entre 600 y $700 por metro cuadrado. Si de esos 600 o 700 tú gastas 100 en todo lo que es la albañilería, pues te queda la diferencia. Vamos a calcular el costo bajo, $600, te quedan $500. Tradicionalmente calculamos nosotros que la mampostería es el 50% del costo de una vivienda y el otro 50% las terminaciones, ¿no? Instalaciones, carpintería, herrería, etcétera. Entonces, teóricamente serían 300 de mampostería, 300 de terminaciones. Si aquí la mampostería la haces en 100 y gastaras lo mismo en los complementos, estaríamos hablando de un costo de 400. Contra un costo de 600, estaríamos hablando de un ahorro del 33%. Y si es contra 700, pues tendríamos que dividir 47 entre 4, que sería el ahorro serían 300 de 700, sería casi el 40, no casi, un poquito más del 40%. Quiere decir que el ahorro fluctuaría entre una tercera parte y un 40% del costo de la construcción ortogonal tradicional. Esto creo que es algo muy importante porque el factor económico es un factor, pues si no determinante, muy importante en la construcción de la vivienda, sobre todo la vivienda de media y la vivienda de bajo costo, ¿no?
Entonces, mérito para ti. El taller te deseo que salga lo mejor posible, que no hay ninguna razón para que no sea así, y quedamos pendientes. Yo quedo con el gusanito de ir a conocer tu construcción cuando la termines, y tal vez hagamos un taller para construir escaleras, para que sea el pretexto para hacer construcción de escaleras de ladrillo, y como pretexto tengamos la oportunidad de visitar tu obra, Lucía. Alfonso, tú me contabas también dentro de tu proceso que estás desarrollando un poco a partir de estas ideas una casa de vivienda de interés social con esta Así es, misma técnica, aprovechando esos porcentajes. Quisiera sí, que nos así es. avances algo sobre ello porque me parece que esto es un camino intergeneracional muy lindo y más Sí, que intergeneracional de conocimiento, tú sabes que pues gracias a que estamos con la Escuela Radical y con Fernando Meneses, quien maneja el diseño paramétrico, podemos hacer esto, porque en otro tiempo sería muy difícil, ¿no? La por supuesto. capacidad para el dibujo, Y esto no lo aguantaría una cabeza, sino excepcionalísima, ¿no? claro, claro. Sí, fíjate que es algo interesante y que está por caminarse, pero que ya existen muchos pasos dados. El primero y más importante es quitar de la mente de la mayor parte de los proyectistas y constructores a nivel latinoamericano la idea de que la vivienda económica, la vivienda para los pobres, como yo le digo, y que hemos usado el eufemismo de vivienda popular, vivienda de bajo costo, vivienda de interés social, y en realidad es vivienda para los pobres. Pero yo siento que la mayor parte de los proyectistas enfocan el tema diciendo la vivienda de los pobres tiene que ser más chica de la vivienda media, como si los pobres, sus dimensiones físicas fueran menores. Entonces les dan espacios que se convierten en espacios inhabitables. Allá con ustedes, yo tuve oportunidad con el Colegio de Arquitectos de ser jurado, juez de una bienal en donde había una sección que era la vivienda popular, así se llamaba. Era el primer año en que la vivienda popular se analizaba como un rubro aparte de la arquitectura, porque siempre era el premio de arquitectura, ahí entraban todo el género de edificios, pero en este caso lo hicieron aparte. Entonces, había dos compañeras, colegas colombianas, formando parte del jurado de la vivienda popular, y yo como jurado extranjero. Y me impresionaba que los proyectos que se presentaron, que eran de muchos de miles de viviendas, todos estaban basados en una modulación de 3x3. Te lo digo, las recámaras 3x3, la unidad baño-cocina 3x3, 1,20 para el baño, 1,80 para la cocina. La estancia 3x6, estancia comedor. Entonces, si yo sumo 5 módulos, 3x6, 2 módulos, 3x3, baño, cocina, y 2 habitaciones de 3x3, me dan 5 módulos de 9 metros, o sea, 45 metros para una vivienda para 4 personas. Y si nomás se tiene un dormitorio, pues el problema era grave, 36 metros. Entonces, en México también se ha construido con ese módulo durante muchos años, y el resultado es que hay millones de viviendas abandonadas, porque la gente no puede vivir en un espacio donde ni siquiera las dimensiones físicas son las mínimas para el desarrollo de sus actividades. ¿Qué es lo que trata uno de hacer? ¿De qué trata de hacer los espacios arquitectónicos? De que sean espacios habitables. ¿Y cuál sería la primera condición, elemental condición para que un espacio sea habitable? Pues que tenga las dimensiones mínimas necesarias para que la gente pueda desarrollar todas las actividades propias del vivir humano. Bueno, pues eso los arquitectos se lo pasan por alto y dan un argumento falaz, terrible. Dicen, hay que hacer casas de 30 metros porque son más económicas que las casas de 40. Entonces, si yo hago una casa de 25, pues es más económica. Y eso es una terrible falacia. Eso no es cierto.
Se puede construir, hay ejemplos ya, yo tengo los ejemplos y están allí en la página web que mencioné al principio. El artículo se llama Vivienda para los pobres, porque quise ponerle ese título con toda la intención, analizando que desde el 1986, 84, 86, en un concurso que se hizo aquí en México de vivienda popular, el ganador de ese concurso, un arquitecto poco reconocido y poco recordado que se llamó Alejandro Son, con Z, Z-O-H-N, que vivía, bueno, era originario de Jalisco, de Guadalajara, que es la segunda ciudad del país, en el estado, capital del estado de Jalisco. Hizo un proyecto de 55 metros de construcción con el mismo dinero con que el resto de todos los proyectistas, haz de cuenta, 30 proyectistas más, hizo casas en promedio de 40 metros. ¿Cómo es posible? Son, perdón, 36 metros en promedio. Saqué el promedio de 18 o 20 proyectos de ese concurso, el promedio eran 36 metros cuadrados. Y hizo, claro, fue el proyecto ganador, 55, y la condición del concurso era que ocuparan una cantidad de dinero fija. La organización que realizó el concurso, FONAP, se llama Fondo Nacional de Habitación Popular, les dijo a los proyectistas: yo tengo tal volumen de dinero, dígame usted qué casa me puede usted construir con ese dinero. 20 proyectistas que salieron premiados, premiados, no estoy hablando del total de los concursantes, de los que fueron reconocidos y salieron en una publicación. Proyectaron casas con un promedio de 36 metros cuadrados, con una masa de dinero. Con la misma masa de dinero hizo 55. ¿Qué significa? Hizo casa y media. Si tú a 36 le sacas mitad, 18, y lo sumas, son 54 metros. Él hizo la casa de 55 metros. Entonces, ¿cómo es posible que todavía a estas alturas, ese ejemplo hace 50 años, nos vengan a decir algunos especialistas o pseudo especialistas en vivienda que hay que hacer casas de 30 metros cuadrados cuando sabemos todos que son inhabitables? Eso es terrible. Bueno, pues eso existió, sigue existiendo, creo yo, y porque hay un complejo proyectual de los arquitectos. Como la mayor parte de los arquitectos no pertenecen a la clase pobre, son clase media o clase alta, pues entonces se les hace fácil decir, bueno, pues para que nos alcance el dinero, hagámosles casas de 25 metros. Yo quisiera saber cuántos arquitectos proyectistas viven en casas de 25 o 30 metros cuadrados. Así es. Sería bueno que se obligara, ¿no? Que se obligara a vivir en esas casas diseñadas. A ver cómo es que entienden el espacio, ¿no? Oye, Alfonso, tengo dos cositas que quiero complementarte de esta maravillosa charla de hoy. Y es tú me has lanzado una pelota que es un poco compleja para mí, y es cambiar la dirección del ladrillo para hacerla por las bóvedas catenáricas, que las haga vertical, como lo vimos y lo veo en Gaudí, en la Casa Mila. Cuéntame por qué, porque para mí eso primero es un reto, ¿cierto? Es un reto cambiar el pensamiento. Y es un poco, el segundo punto también es eso, que me llama mucho la atención en relación a este encuentro que vamos a tener, sobre todo lo que es el pensamiento divergente, ¿no? Que definitivamente tú, como buena muestra, eres una persona que cantas y que nos cuentas cómo la música se integra a la arquitectura y cómo la arquitectura tiene las proporciones de Pingala y todo esto que nos integras. O sea, yo quisiera que, para cerrar esto, nos contaras un poco eso. Uno, el tema de Gaudí con las ladrillos verticales, que me obligaste a hacer. Yo creo plenamente en ti, tú eres mi maestro y tú lo sabes, y por eso he seguido este camino, porque gracias a este contacto que hemos tenido, por eso me he podido lanzar a esto. Si no tuviera tu apoyo, seguramente tendría 3 veces más miedo. Tengo un pequeño miedo, pero pequeñito. No, no. Sí, es un tema muy importante, pero antes de que avances te voy a decir que me guardé unas bajo la manga para cuando tengamos la oportunidad de tener una relación directa y personal. ¿Qué
te voy a decir que no puse ejemplos de la música afroantillana o que los gringos han comercializado como salsa, porque te voy a decir una cosa, también tengo varios ejemplos ya de lo que mostré con Bésame Mucho, etcétera, con los boleros, pero lo tengo con la música salsera, porque resulta que yo en un tiempo, querida Lucía, fui maestro de baile, pero con grupos de amigos, nunca profesionalmente, ni mucho menos, porque nunca estudié baile, ni mucho menos. Pero te quiero decir que me los guardé como unas bajo por la manga, porque los movimientos para aprender a bailar salsa son uno, dos, tres, uno, dos, tres, cinco. Entonces, los movimientos con los cuales yo enseñaba hace, pues cuando era yo joven, antes de casarme, 20 años, 22 años, 24 años, a bailar salsa, o que en realidad el término correcto es la música afroantillana, que es lo que ahora se conoce comercialmente como la salsa, los movimientos van en función de la serie Pingala, ¿cómo ves? Y eso lo haremos cuando podamos hacer presencialmente. ¿Qué te parece? Bravo, Alfonso, qué maravilla. Y háblame del reto que me pones, porque me pones un reto. Levantar, cambiar los ladrillos como Bueno, estos que están en ladrillos así, que es lo que yo he venido haciendo los últimos años, y resulta que sí. me mandas a pararlos. Y eso para ti, ¿por qué surge? De todos modos, bueno, primero por tu observación y esa capacidad de investigación, porque me gustaría también que contaras cuánto tiempo llevas investigando todo este tema de las bóvedas, ¿no? Bueno, bueno, el tema de la primera bóveda que hice, la que hice aquí en la casa, y como ya te dije, es la primera y la única, pero que se me cayó. Se me cayó porque no sabía yo hacerla y yo muy pedantescamente dije, yo ya había visto hacerlas y dije, no, pues es muy fácil, la voy a hacer yo. Pero nunca entendía cuál era el sistema de recarga hacia las esquinas. Haz de cuenta que yo levanté una pared y luego le di vuelta a los ladrillos para hacer la cubierta, la curva de la cubierta. Y obviamente, como a los 30 grados de inclinación, pues hasta ahí la pude hacer. Y un día recuerdo, porque ya estaba yo viviendo aquí en la casa, estábamos en la noche y a medianoche oí el estruendo, el cataplum, que se cayó la bóveda porque no podía hacerse sin cimbra. Ya la tuve que hacer con cimbra y ya la terminé. Pero bueno, eso fue en 1974, hace 49 años. Voy a cumplir 50 años de que hice el primer ejercicio. Ahora, como yo he sido una persona muy irregular y muy inconstante, entonces dejé de seguir estudiando. No llevo 50 años estudiando las bóvedas porque ya hubiera podido poder hacer algunas otras cosas más importantes o más trascendentes. Lo que pasa es que empecé, lo dejé. Mira, mi casa tiene 70, 30, 53 años. Aquí empecé con el sistema, nada más que con el sistema de las bóvedas catalanas, es decir, las bóvedas tabicadas o cubiertas tabicadas, que ya sabes que se pegan de canto y son dos capas las que se ponen cuando menos. Puede haber tres capas o cuatro capas, pero lo usual para los claros de vivienda son solo dos capas y el ladrillo es más delgado. El ladrillo es de una pulgada de espesor, de 2,5 centímetros. Aquí en México fabricamos uno de 1,5 y uno de 2,5. El de 2,5 para las catalanas y el de 1,5 para los techos, para el enladrillado que ponemos arriba de los techos horizontales que se rellenan con tesontle y se les da pendiente y encima se terminan con el ladrillo delgado que te menciono. Pero bueno, Ujú. entonces, lo que quiero decirte es que abandoné, dejé, luego me fui por la música 2 o 3 años que dejé totalmente la arquitectura y luego regresé, en fin, mi vida ha sido un ir y venir por distintas partes y distintos lugares y realmente no he seguido nunca una línea recta que obviamente en vez de ser tantas curvas que he dado, pues ya hubiera sido mayor el desarrollo o hubiera llegado más lejos. Entonces, el asunto es así, pero ahora creo que con lo que estás culminando sería como la terminación de la meta
que está marcada muy claramente por dieste, pero fíjate, la Atlántida que pasé hace rato es de los años 50, 55, 56, si no más recuerdo. Quiere decir que él trabajó eso hace 67 años. Y de entonces de él para acá, pues los ejercicios abundando en esta idea de paredes dobladas conoidales como las que hizo él, o ahora las parabólicas o catenáricas como las que vas a hacer, pues ha habido un gran trecho sin que haya continuidad. Yo creo que lo que vas a hacer, si lo haces en el sentido de lo que estamos platicando, de la verticalidad, de la posibilidad de aplicar la técnica que hemos usado para las escaleras, usada, y el inicio, como ya dijimos, Gaudí en la Pedrera, en la Casa Milá, para hacer una catenaria de revolución, eso sería una innovación completa, constructiva y espacialmente, porque ya me imagino el aspecto interno sería sumamente enriquecedor. Aquí yo creo que lo que hay que hacer, pues lo ideal sería experimentar, ¿no? Experimentar tal vez con una catenaria de revolución pequeña, pero donde se vaya bien, perdón, se vaya viendo la posibilidad de hacer lo que tú llamas las velas. Si tú divides, por decirte, claro, depende del diámetro, pero si divides, te pongo un número, 8 partes, la circunferencia perimetral, entonces tendrías velas que empezarían con 45 grados abajo y terminarían con 0 grados arriba, ¿no? Entonces, esas velas van a empezar con un número de hiladas verticales, pero conforme van avanzando, conforme se van levantando, se van reduciendo el número de hiladas. Además, como la idea es no hacer pedacería, tendrías que quitar hiladas completas. De 8 hiladas, te decía yo, o 10 hiladas con las que empieces, a una altura determinada, que eso es lo que hay que estudiar y experimentar, podías pasar a 8 y de 8 pasar a 6, de 6 a 4 y de 4 a 2 y terminar con 2 hiladas en el remate. O sea que 2 hiladas catenáricas serían completas desde el piso hasta el otro lado, ¿sí? Pero, Sí, pero de correcto. las 8 restantes, perdón, es que tengo la manía de pensar que te estoy viendo en la pantalla. De las 8 restantes se van a truncar, se van a interrumpir porque lo que estás construyendo no es un rectángulo curvo Ni es como un las cilindro, ni es un como las cilindro. rampas, como las rampas de la escalera, si lo estás construyendo un triángulo esférico, porque ese Correcto. triángulo es parte de una esfera. O bueno, o de una esferoide, porque no es una esfera, una catenaria de revolución no es una esfera. Entonces estás construyendo un esferoide y Ujú. ese esferoide tiene gajos, llamémosle así, o lo que tú llamas Casquetes, como velas. casquetes, casquetes. Entonces, hay que analizar un gajo completo y el que está del otro lado, porque en medio, yo digo, pueden pasar 2 hiladas completas desde el lado cercano a donde estás trabajando hasta el lado opuesto y hacer la figura de la catenaria completa. Podrían ser Ujú, cuatro, pero yo digo mínimamente 2. Y luego el resto de las hiladas verticales son hiladas verticales incompletas, porque van a ujú, chocar con las hiladas incompletas del otro gajo que está a la derecha y a la izquierda. ujú, ¿De acuerdo? ujú. Esa Yo, es la yo me idea ahora atrevería, matemáticamente de hacer esas proporciones, ¿no? Ver ¿sí? esos gajos de qué tamaño serían. ¿Las cuales? Los Descomponer, gajos. descomponer esas catenarias en gajos para ver cada cuánto esos gajos serían. Bueno, ¿de qué circunferencia es la construcción? 640, 640, 480 y 360. Son las tres. No, no, pero dame una circunferencia completa de cuánto de circunferencia. 6 con ¿Cuántos 40. metros? ¿Cuántos? 6 metros con 40 centímetros. ¿Toda la vuelta completa? Sí. Pero si es 640, déjame ver,
entre 3, te quedan 2 metros de diámetro. No puede ser, no puede ser. Ah, no, No, estoy hablando de 2 metros perdón, estoy hablando de 6,40 de diámetro, pero 4,80 de altura. ahora sí, 6,40 de diámetro te da 20 metros de circunferencia completa. ¿Estás de acuerdo? Es, sí, Es sí, sí. 3,14 por 6,40, ¿sí? Ujú, sí, En señor. números redondos, bueno, 3,14 por 6 son 18,84, ¿sí? Y, Sí. y uno, 18,84 y 1,24. 18,84 y 1,24, 19,84, 28, 20 metros. 20 metros. Entonces, ¿de qué tamaño van a ser las velas abajo? Fíjate, si las imaginamos de cuánto quieres, de, de 20 metros para que sean cuartas partes, serían 5 metros cada cuarta parte, eh, cada cuarto de círculo, y a la mitad 2,50. Que empezara con 2 metros abajo y terminara en 2 hiladas que tendrían de grueso 5 y 5, 10, 12 centímetros arriba. Ajá. Entonces, yo creo que tienen que ser más velas, pues 2 metros se me hace mucho. Tal vez 1,20 más o menos te dará aproximadamente 20 hiladas abajo, 20 de a 6 Ujú. centímetros, ¿no? 20 de a 6. El ladrillo que tenemos es de 3 centímetros, en realidad casi 4, más Sí, la pega pueden ser 5. 5, ponle, si fueran diámetros serían 20 hiladas. Y esas 20 hiladas hasta arriba solamente podían llegar 2 o 4. Ujú, Y ujú, las 20, dependiendo las curvas laterales, no sé a qué altura terminarías 20 y la siguiente caminarías con 18 hiladas. Y luego otro tramo con 16 y otro con 14 y otro con 12, etcétera, hasta que llegues a 2 o a 4 hasta arriba. ujú. Y así cada uno de los gajos. Entonces, estos cortes que van escalonados se van a unir con los cortes escalonados del otro lado. Pero fíjate qué bonito va a quedar el dibujo. En cada unión de vela con vela va a haber una serie de cortes escalonados, Ajá, ajá. ¿sí? Con Va a quedar ladrillo. va a quedar un tejido muy lindo. Un tejido entre vela y vela que no va a corresponder ni a la vela de la derecha ni a la izquierda, sino que se va a complementar cuando ya tengas las dos velas levantadas. O lo vas a ir construyendo conforme vayas levantando las velas. Ujú, Levantas dos velas y el momento de ir levantando y acortando las velas a 18, 16, 14 hiladas, entonces vas poniendo los ladrillos que van en medio, haciendo un dibujo. ujú. ¿Sí? Bueno, ese es la experiencia que vamos a tener en estos días, comenzando con la primera, pero está muy bien, porque claro, tú como eres constructor y has hecho, sabes lo que significa pasar del papel a la realidad, ¿no? Sí, claro. ¿Y Sí, cuáles son sí. los retos? ¿Cuáles son los retos ahí? Con albañiles que no son expertos. Sí, pero te digo, a lo mejor se puede hacer un tramo pequeño. O sea, haz de cuenta que no te imagines que la vela sea tan grande, nada más imagínate cómo se resolvería, perdón, la junta de una vela con otra. Correcto. Que solo trabajes la unión, porque trabajar el grueso de la vela, pues eso no tiene caso, no tiene mucho problema porque son las velas que hacemos, haz de cuenta, para las escaleras. Correcto. Nada más que la vela de la escalera es una vela rectangular, ¿sí? Ujú, ujú, En ujú. proyección horizontal, la vela es una vela rectangular en Claro, proyección horizontal. no va reduciendo por ser un Sí. casquete. Ahora, la vela, en el caso de las catenarias, es una vela triangular, Ujú, ¿sí? mm. Que parte bueno, de un pedacito de la circunferencia, no es una recta, una pequeña curva, y los dos lados de la vela se van haciendo, se van juntando como un triángulo. Vas a hacer triángulos de ladrillo que juntas un triángulo con otro, con otro, con otro. Correcto.
Y Alfonso, ¿qué consejo le das a estas personas lanzadas que vienen a un taller a mirar algo que nadie ha hecho, que no tiene ninguna comprobación, que nadie lo ha visto y que aceptan este reto de venir a un lugar como este a ensayar, a experimentar? Bueno, diles que van a tener una experiencia que consiste en descubrir lo cubierto, en desocultar lo oculto y en hacer visible lo invisible. Que van a tener, por primera vez en su vida, se van a enfrentar a una posibilidad de, vaya, que todos son adultos ya, pero de niño tenían un compañerito que se llamaba Asombro. Y con él imaginaban hasta personajes que nadie más podía ver. Bueno, ahora con ese niño que ya es adulto, que ya se le ha arrugado la piel por la edad, ¿no? Y que ahora se le empieza a arrugar el alma porque ya está muy grande, entonces para despertarlo hay que hacer una experiencia en donde sean capaces de hacer visible lo invisible. Qué belleza, Alfonso. Pues esa es la alegría de poder compartir contigo en este momento con las personas que están acá, que por eso es que yo estoy al lado tuyo, porque definitivamente eres un gran maestro, eres una persona que me has abierto también a mí la cabeza y especialmente me has invitado a lanzarme al vacío. Y aquí estamos lanzándonos al vacío sabiendo que nos va a recibir un confortable algodón de el gusto por el conocimiento, por este pensamiento tan divergente que es atreverse, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú del pensamiento divergente? Que ese es uno de los retos aquí en este tipo de propuestas como la que estamos haciendo en este taller. Pero ¿de qué opino del pensamiento? ¿Qué? Pensamiento divergente. ¿Cómo comprendes el Ah, pensamiento divergente? bueno, habría que buscar la definición a la que te refieres, pero yo creo que mira, un principio así básico es, yo digo que es el principio de la congruencia, hacer lo que se dice y decir lo que se piensa, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes un pensamiento congruente, que es eso creo que es lo más importante, se dice rápido, pero no es fácil. Entonces, el pensamiento congruente te lleva a muchos caminos, ¿sí? Y tal vez en un momento dado ese pensamiento congruente se abra como el tronco de un árbol. El tronco es el pensamiento congruente, así yo lo entendería, porque no sé exactamente cuál sería la definición del pensamiento divergente, pero yo lo veo con la imagen como la de un árbol que tiene muchas ramas. Entonces, el tronco tiene que ser un tronco sólido básico del cual se desprendan las ramas. Ese tronco es el pensamiento congruente, que consiste en pensar lo que se dice y decir lo que se piensa, ¿sí? O hacer lo que se dice y decir lo que se piensa, como dijimos hace un rato. Entonces, dentro de esa línea, las ramas tienen que ser sanas, porque su tronco es sano. Entonces, veo muchas ramas, no veo un pensamiento divergente, veo muchos pensamientos divergentes, dependiendo pues tal vez la materia o la actividad o la disciplina, etcétera. Yo no creo que el pensamiento divergente sea el mismo en las matemáticas que a lo mejor en la cibernética o ahora todo esto del avance, el desarrollo de las computadoras y la inteligencia artificial y todo. Ahora que viene a Rafael, que llega hoy, le voy a plantear ese tema para ver qué piensa él del pensamiento divergente. Pero yo creo que puede ser entendido dentro de un tronco muy sólido que obviamente tiene muchas ramas y que obviamente a uno difícilmente le alcanza la vida para hacer un pensamiento congruente. Entonces, que ya pensar en que va a ser uno un pensamiento divergente ya sería como ganancia, ¿no? Ya necesita uno horas extras para vivir. Yo siento que, mira, mientras más vive uno, es como la imagen, es un camino muy largo, de ponle 100 pasos. Cuando empiezas a caminar, nunca ves el fin del camino. Estás distraído en todas las cosas, pero cuando llegas ya al paso 97, 98, ya lo único que ves es el fin del camino, ¿no? Entonces, Ujú. ya tu perspectiva ya no puede ser tanto hacia adelante porque ya el camino se acabó.
Entonces, es un pensamiento hacia atrás. Yo creo que ese pensamiento divergente, voy a la idea de que debe ser un pensamiento que debe uno tener cuando tiene uno la menor cantidad de años posible. Que en el caso tuyo, ¿Perdón? y en el caso tuyo, En mi caso, ya te dije que mi pensamiento anduvo por muchos lados. Alguien me dijo alguna vez que si yo volvería a hacer, vivir mi vida, la viviría igual. ¿Y sabes qué le contesté? La viviría igual, solo que fuera un fanático del error. ¿Por qué? Porque en la vida lo común es el error y claro. lo es lo secundario, no lo secundario, lo accidental es el acierto, porque la vida no se ensaya, a nadie nos es dada la vida hecha, ¿estás de acuerdo? Ujú, ujú, Todos tenemos ujú. que hacer la vida. Por eso Ortega y Gasset decía que la vida es un quehacer. ¿Por qué? Porque a nadie nos es dada la vida hecha. Pero la vida es como un escenario al que te lanzan y no sabes nada de la obra que vas a representar. No sabes ni qué vas a decir, ni qué, cómo debes actuar, ni con qué compañeros vas a alternar, nada, nada. Entonces lo Ujú. normal es que te equivoques. Y en esas equivocaciones, el problema es que consumen tiempo porque te equivocas y luego si quieres rectificar, pues tienes que rehacer el error y volver a enmendarlo. Claro, la ventaja de la experiencia humana es que no se trata de cometer los mismos errores permanentemente. Cometes un error, te das cuenta y ya para una siguiente ocasión ya no lo cometes porque ya lo experimentaste. Pero todo eso son zigzagueos en el camino de la vida. Nunca camina uno como una sola línea recta, ¿no? Camina uno zigzagueando y luego si tienes muchos intereses, que es el caso mío y de muchas otras personas, pues andas buscando por un lado y buscas por otro. En fin, no hay un camino así lineal, recto y sin accidentes y que lo recorras de punta a punta y no tengas ninguna variación, ¿no? Eso creo que no existe. O el que lo haga así, pues es un ser privilegiado. Bueno, Mm. pues dejaremos entonces para una próxima parte un poco más de este conocimiento y sobre todo de este camino. Y yo te agradezco inmensamente, Alfonso. Esta charla es muy enriquecedora, yo creo que para mí y para todas las personas que nos están acompañando. Y Aquí. bueno, dejamos entonces esto por aquí, si te parece. Sí, mira, porque aquí está Daniel, está Marcos y todos, y ya mira, no sé qué horas son ahorita. No te preocupes. No, por la hora, Tiempo es porque ya relativo. íbamos a hacer, dizque en una hora íbamos a estar echando fuera el asunto, y mira, Ya nos conocemos, querido amigo, ya nos conocemos. Una hora, bueno, el tiempo es muy relativo, ¿no? sí, bueno, entonces Bueno, nos vemos el viernes a las 4 de la tarde para mí, 5 de la tarde para ti, ¿no? ¿Así es? para las preguntas, sí, señor, y para la presentación, Sí, listo. mira, Bueno, si quieres pasarla grabado, pues está bien. Si quieres hacerlo como quedamos, como un Zoom,